Buenas, Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar, por favor. A ver. Brandon Sánchez Padilla, ¿está? Sí, aquí estoy, profesor. Brandon, cuéntanos, ¿qué en la clase, por favor? Bueno, pues estábamos terminando de ver la primera parte, los últimos autores de la criminología clínica, que empezó con Jean Pinatel, que él propuso la teoría del paso al acto y pensar, y que consiste en el pensar y hacer de la acción. Luego nos habló de Milutinovic, que él estudió estudios referentes a la criminología clínica, o sea, a cada criminal de forma aislada en el término de biopsicosocial, que en sus términos de biológica, psicológica y social. Más tarde nos habló de los 3 momentos de la criminología clínica, que el primero era el diagnóstico clínico y criminológico, después el tratamiento individual y familiar, y el tercero es medidas preventivas. Ya luego empezó con el otro tema, que es de las críticas a la criminología clínica. Aquí es importante que ustedes hagan énfasis en estos 3 momentos. Creo que es de las cosas más importantes de la criminología clínica. Primero diagnostican desde el punto de vista clínico criminológico, luego dan un tratamiento individual y familiar y luego aplican medidas preventivas. Ahora sí, luego ¿qué más platicamos? Luego nos empezó a hablar del otro tema, que es de la crítica a la criminología clínica, que se analiza solo en el aspecto médico y no en las variables sociales, tales como la familia, amistades, económicas, entre otras. Y pues nos dio, creo que 7 puntos, que pues ese era el primero. Luego el segundo era los procesados. Luego el tercero, que era el que estigmatiza a las personas. ¿Qué es eso? Ay, no me acuerdo bien de ese concepto, la verdad. ¿Qué más? Pero bueno, después el tercero, que es el que estigmatiza a las personas, que es de los delincuentes y no delincuentes. El cuarto, que ayuda al desarrollo de los delincuentes. El 5, que es historia y la personalidad del delincuente y su peligrosidad. El sexto, que es la rehabilitación del delincuente, que es en el reclusorio o en las cárceles, depende en el caso de la juventud, que es en el reclusorio. Y el séptimo, que no considera medios y tratamientos alternativos. Qué buena está la lectura. Medidas ni tratamientos alternativos. Y pues ya luego nos habló de las aportaciones de la criminología clínica, que son 5. La primera de ellas es la particular, la segunda es la sociedad, la tercera es el humanismo. ¿Cuáles son las aportaciones de la criminología clínica? Otra vez. De forma particular, en la sociedad, el humanístico. ¿Pero qué? A ver, ¿de forma particular qué? Ay, es que de esa no me acuerdo bien, profesor. Pues es que no las leas, ese es justo el problema. No, es que no las estoy leyendo, me estoy tratando de acordar. De manera particular, se estudia al individuo desde el punto de vista particular. Por ejemplo, hay otras corrientes como la interaccionista, que estudia el fenómeno de la delincuencia desde el punto de vista en conjunto. La criminología clínica estudia caso por caso, individuo por individuo. ¿Qué más? Y pues bueno, ya después nos habló de los principales exponentes, que el primero de ellos... Faltan aportaciones de la criminología clínica. Sí, el término humanístico, y la personalidad, que está en la integral, y la social, que tiene que ver con los aspectos culturales y familiares en torno al medio en donde vive el individuo. Se estudia la personalidad desde el punto de vista integral, o sea, tomando en cuenta varios factores. ¿Qué más? Uh-huh. Y el último, que es el paso al acto, que era como el que nos había hablado del primer autor. Jean Pinatel. Ajá, así es. ¿Qué más? Luego nos empezó a hablar de sus principales exponentes, que el primero de ellos es César Lombroso, que él estudió a los criminales desde todos los aspectos, y llegó a la conclusión de que toda la humanidad, sin excepción, tenemos tendencias a ser criminales.
y él también los estudió desde un punto de vista clínico, médico y psiquiátrico. Y nos dio seis listadas que dicen que el delito es un hecho humano, el segundo que de la agresión, el tercero que no tienen libre albedrío. No me acuerdo bien de ese también. La criminalidad o el fenómeno del crimen es una agresión a la sociedad, es una conducta normal, es cierto, patológica, cierto. Es una enfermedad. ¿Qué más? Sí, cierto, sí, perdón. El tercero, que era el que los criminales no tienen libre albedrío, o sea, determinismo y conductas predeterminadas. El cuarto, que era la responsable socialmente. El quinto, que son locos morales. Y el sexto, que es el tratamiento que según Lombroso es la pena. No. No son locos morales. El loco moral es uno de los delincuentes que, de acuerdo a la clasificación de César Lombroso, existe. César Lombroso es una amplia clasificación de los delincuentes. Uno de ellos es el loco moral. Y yo les platicaba de las características del loco moral, porque gracias a ese estudio empezamos a estudiar de manera primordial a los psicópatas. ¿Qué más? Cierto. Y pues ya el último, que fue el tratamiento, que según César Lombroso se podía resolver nada más con la pena. Luego nos habló de otro autor, que es José Ingenieros, que fue un criminólogo latinoamericano de aquí de Buenos Aires, que él en los estudios con psicología clínica y la etiología criminal, que son las causas del delito, y la terapéutica criminal. Luego nos habló de Jiménez de Azúa, que él caray, de él sí ya no me acuerdo. ¿Qué más? Bueno, después nos volvió a hablar de Hans van Henting. Y Williams Healy. Que ya nos lo... ¿Perdón? ¿Y Williams Healy? ¿Quién fue Williams Healy? Sí, es cierto. Él creo que los analizó. Él analizó la delincuencia juvenil en Chicago, 1909, me parece. ¿Qué más? Ya luego nos volvió a hablar de Hans van Henting, que él estudió en criminología psicológica, el método de la observación y las situaciones previas. Criminal. Hans van Henting estudió psicología criminal. ¿Qué más? Y las situaciones previas del antes y después del delito. Después nos habló de Benigno Di Tullio, que él habla de la clínica de la personalidad del delincuente. Y luego nos dio una palabra que de plurimotivación, que es el conjunto de motivos por las que el delincuente comete un delito, por medio de las enfermedades mentales y conductas criminales, que la primera de ellas es el delincuente ocasional, la segunda es el delincuente constitucional, que tiene que ver con sus rasgos físicos, mentales y somáticos, y el tercero es el delincuente psicópata. ¿Qué más? Luego nos habló de Etienne de Greff, algo así, que él estudió la fenomenología y las causas del delito desde el punto de vista clínico, por el método científico, que consiste en la observación, y la neurofisiología, que es la composición del cerebro. Luego nos habló de Hensford, que él estudió desde el punto de vista de la criminogénesis. La verdad no me acuerdo del significado de la criminogénesis. Luego también de la esquizofrenia patológica, de los crímenes paranoicos y de los delincuentes crónicos. Luego nos habló de Stephen Hawkins, que él estudió la clínica del delito en su obra El delito es el hombre, desde un punto de vista biológico y antropológico, que tiene que ver con la psicosis, neurosis, histeria, psicopatía y anormalidades sexuales. Y ya luego nos volvió a mencionar a Jean Pinatel, de su misma teoría, que es del paso al acto, y después de Alfonso Quirós Cuarón, que implementó la clínica criminal, en las cárceles y medicina forense.
trabajo social y reclusorios. ¿Eso qué es? Y el último y el último autor que nos habló fue de Luis Rodríguez Mancera, que fue de Manzanera. Si hubieran tenido la curiosidad de leer el libro, nada más están leyendo y leyendo, leyendo. Ahí me doy cuenta cuando leen, no tiene congruencia lo que me dicen. No me digan que no leen. ¿Qué más? Que bueno, pues fue el autor que nos dejó pues leer, que pues es mexicano y pues que él estudió la criminología juvenil y las estupefacientes del ¿cómo se llama? Ni siquiera eso, mi estimado, eso que me está diciendo es el nombre de un libro. Criminología de menores es uno, estupefacientes y el Estado mexicano. Ese es el nombre de un libro, estupefacientes y el Estado mexicano. No es cierto. ¿Qué más? Y pues su reacción social y penal, la criminología, victimología y criminogénesis, que creo que ya es todo. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos la clase pasada, niños? ¿Todo está claro? ¿Seguros? ¿Ya entregaron sus trabajos? ¿Tienen alguna duda de los trabajos? Oigan, los que decidieron hacer tríptico, por favor échenle más ganitas, ¿eh? Les dejé el trabajo consistente en la descripción de la personalidad de unos individuos. No que me pongan caritas y lo hagan bonito y me digan es bueno y es malo. ¿En qué basaron sus estudios? ¿En qué bibliografía? ¿En qué autores? ¿Cuál fue la metodología que usaron? ¿Cuál fue el método empleado? Si lo van a hacer en tríptico está bien, pero háganlo completo. No me pongan ahí palabras aisladas. No lo digo por todos, evidentemente, pero los que lo hayan hecho así, pues pongan un poquito más de énfasis a sus estudios. Los que optaron por ensayo, también no me resuman en 2 hojitas, es bueno, es malo. ¿Por qué? Y esos son los rasgos que ustedes criminológicamente tendrían que describir. Vamos a hacer el ejercicio más adelante, que esta semana me tocó ver un dictamen criminológico de a de veras, y veo que no nada más es en las aulas, también en el ejercicio profesional los criminólogos no saben hacer dictámenes. Ya platicaremos de eso en su momento. ¿Alguna duda? ¿O alguna inquietud en torno al trabajo? No, profe. Bueno, vamos a platicar de otros exponentes de la corriente de la criminología clínica y vamos a empezar con Marvin Wolfgang. Marvin Wolfgang escribió un libro que se llama El examen de la personalidad del condenado. El examen de la personalidad del condenado. Y si ustedes se dan cuenta, el matiz o el enfoque que estamos dando a estos temas es meramente clínico o médico prácticamente. Analizamos desde el punto de vista de las teorías clínicas en gran parte la personalidad del delincuente, siempre haciendo énfasis en lo psicológico, en lo médico, en lo psicológico y en lo médico. Entonces, si vamos a tomar estos elementos como objeto de estudio, lo cierto es que de alguna manera tendrían que enriquecernos. Vamos a entrar al estudio de una situación bastante interesante que ustedes como criminólogos tendrían que dominar a partir de hoy. Vamos a hablar de los rasgos de la personalidad y de algunas teorías biológicas, cómo es que consideran los criminólogos clínicos el perfil de un delincuente, qué tipo de padecimientos pueden tener, por qué los delincuentes, desde el punto de vista clínico, pudieran estar predeterminados o no a cometer algún delito. Y vamos a hablar en primer lugar de las teorías biológicas. Teorías biológicas. Y para ello vamos a hablar de un autor que se llama García de Pablos y Molina. García de Pablos y Molina. Hablando justamente de las tendencias clínicas, podemos asumir entonces que la personalidad de un delincuente puede estar predeterminada desde el punto de vista biológico o desde el punto de vista médico.
Entonces, García de Palos y Molina lo que hace es agrupar el estudio clínico de los delincuentes a la luz de tres ciencias médicas. Primero hablamos de genética, sus estudios los basa en la genética, en primer lugar. En segundo lugar, en la neurofisiología, iba junto, me equivoqué. Y en tercer lugar, estudiamos bioquímica. Bioquímica, ¿ok? ¿Cómo estudia entonces García de Palos y Molina al delincuente? Pues, según ese señor, vamos a entender que la personalidad del delincuente puede estar predeterminada desde el punto de vista genético. Estudia un fenómeno, una figura que se llama las genealogías. ¿Alguien sabe qué son las genealogías? Las características y los rasgos genéticos que todos tenemos como individuos. ¿Okay? ¿Cuáles son los orígenes familiares del delincuente? Hace un estudio además en gemelos. Él fue uno de los famosos, y seguramente han visto varias películas en torno a este tema, que asume que todos tenemos un gen del bien y un gen del mal, y por eso cuando hay gemelos siempre hay un gemelo bueno y un gemelo malo. Esto es una teoría muy macabra desde el punto de vista biológico o criminológico. ¿Alguien sabe qué es un gen? ¿Qué estudia la genética? Los rasgos que heredamos, Sí, los rasgos que heredamos a través de los cromosomas. ¿Y qué será entonces un cromosoma? ¿Cuántos cromosomas? Pues los que determinan si seremos hombre o mujer, el cromosoma XX y el cromosoma XY. Más bien hay dos tipos de cromosomas, el cromosoma X y el cromosoma Y. Biológicamente, todos nacemos siendo un cromosoma X. Todos somos mujeres desde el principio. Y es el padre el que determina justamente el sexo de las personas. Si fecundamos con un cromosoma Y, tendremos una combinación XY y estaremos hablando de un varón. Si el padre fecunda con otro cromosoma X, estaremos hablando de una mujer, cromosoma XX. Y hay algunas variaciones genéticas, que esto a lo mejor lo estudiaron desde el punto de vista biológico. ¿Han escuchado algunos casos en los cuales hay cromosomas, por ejemplo, XXY? ¿Saben qué pasa con esos individuos? O por ejemplo, cromosomas XYY o XXYY. Hay casos documentados. Aquí vienen los famosos síndromes. Vienen los famosos síndromes, desde un síndrome de Down hasta un hermafroditismo. Hermafroditismo. ¿Qué es una hermafrodita? ¿Alguien sabe? La persona que nace, digamos, si es mujer, se le desarrolla su órgano sexual como masculino, y si es hombre, o que tiene dos órganos sexuales, ¿no? Más o menos algo así. La segunda, Alina, la segunda, es una persona que nace con ambos aparatos reproductivos, tanto de varón como de mujer. Y estas personas, justamente de estos fenómenos, son de los que hablan estos señores que estudian las teorías biológicas. Estas personas de por sí están determinadas a llevar una vida bastante complicada, porque desde el nacimiento, ¿quién determina? Imagínense una hermafrodita, que ustedes tuvieran un hijo hermafrodita. Se toma la decisión por parte de los progenitores. Lo cierto es que los hermafroditas, aparte de que viven menos, tienen tendencias preponderantes hacia la feminidad, en la gran mayoría de los casos, claro está, y le dejan la decisión a los progenitores al nacimiento. A ver, es que entonces, ¿qué es? ¿Hombre o mujer? Tú como padre lo tienes que decidir. ¿Quieres que nosotros hagamos una cirugía y que se quede con el aparato reproductor femenino o el masculino? Desde ahí ya hay un conflicto a nivel hormonal por parte de estas personas, y en su vida adulta, en su adolescencia, obviamente tienen algunos trastornos de personalidad, y eso puede desarrollar en el futuro algunas posibles conductas criminales. Eso desde el punto de vista biológico. Hay quienes estudian, y lo vamos a ver más adelante, que los genes
pueden ser un factor preponderante para determinar si una persona tiene tendencia hacia la criminalidad o no. Justamente vamos a estudiar eso en esta sesión. Eso desde el punto de vista genético. Entonces, García de Palos y Molina asume o sus estudios giran en torno a la genética y a la genealogía. Tenemos que establecer o tenemos que descubrir si hay un gen del mal, si efectivamente de manera genética tenemos una carga que puede ser preponderante para que el sujeto delinca. También estudia la neurofisiología. ¿Qué estudia la neurología? ¿Alguien sabe? Todo lo que tenemos problemitas con tu audio, Isaac. ¿Lo escribimos o alguien más? Pues el estudio de las neuronas, ¿no? ¿Neuronas? ¿Qué son las neuronas? Bueno, es la célula que tenemos en el cerebro. ¿Y la fisiología que estudia? La naturaleza, la composición, la estructura material del cerebro. Entonces, la neurología estudia el cerebro y la neurofisiología estudia la estructura física o la estructura material del cerebro. Hay por ahí alguna ciencia que a lo mejor estudiaron el semestre pasado, o debieron de, es la frenología. La frenología es una ciencia que propusieron algunos criminólogos para analizar los relieves del cráneo. Si nosotros palpamos nuestro cráneo, nos vamos a dar cuenta que tenemos algunas protuberancias. Esas protuberancias nos van a indicar dónde se encuentran las conexiones, aparentemente, a la luz de la frenología. Según esto nos indican dónde se encuentran las conexiones cerebrales o la famosa sinapsis. Y de ahí podemos determinar si hay alguna anormalidad en la sinapsis o en la conexión de neurona a neurona. Según estos frenólogos, podemos determinar si puede haber posibles conductas delictivas o no. Y la bioquímica, todas aquellas sustancias que giran en torno a este órgano que es el cerebro, como el líquido encefalorraquídeo, por ejemplo, este líquido que corre de la columna vertebral hacia el cerebro y viceversa, que nos hace justamente tener sentido en cuanto a nuestro sistema nervioso, en cuanto a nuestras sensaciones y en cuanto a la producción de células y glóbulos blancos y glóbulos rojos, entre otras situaciones. Entonces, este tipo de desbalances o de no balances a nivel cerebral, el exceso de efecto del fluido a nivel cerebral, también puede crear algún tipo o desarrollar algún tipo de variación en los criminales. ¿Está claro lo que les estoy platicando, muchachos, o no? Ok. Otros autores continúan la línea de García de Palos y Molina. Por ejemplo, vamos a hablar de Dalgarth y Kringlen. Se los anoto en el chat. Dalgarth y Kringlen. Dalgarth y Kringlen. Estos señores también se obsesionaron para hacer un estudio de los gemelos, entre 139 gemelos. Imagínense esto, hacer un estudio en 139 gemelos para poder determinar desde el punto de vista médico, científico, si alguno de esos gemelos tenía algún gen que propiciara algún tipo de conducta anormal o algún tipo de conducta maligna, a la luz, obviamente, de ciencias como la neurofisiología o como la bioquímica. Toda la naturaleza de nuestro cerebro, si nuestro cerebro afectó de alguna manera o si algún líquido cerebral afectó a alguno de estos 139 gemelos para que se comportaran de manera maligna o fueran delincuentes. Esto hicieron Dalgarth y Kringlen. Y también hay otro más que se llama René Lessen. Se los anoto. René Lessen empieza a desarrollar en torno al derecho penal y a la criminología una ciencia que se llama caracterología criminal. Caracterología criminal. ¿A qué le suena caracterología? ¿Qué se les ocurre? ¿Características? ¿Qué hay características? ¿Qué más? ¿Qué tipo de características? Pueden ser físicas, psicológicas, etcétera. Ok, seguimos con esto de lo médico. Cuando hablamos de caracterología criminal,
hablamos todavía de aspectos genéticos. No sé si ustedes lo sepan, pero el comportamiento podemos dividirlo justamente en carácter. Su personalidad se puede dividir en carácter y en temperamento. Ustedes tienen un carácter y además tienen un temperamento. Nada más que el carácter, y ustedes tomen anotación de esto, por favor, el carácter se hereda. El temperamento se adquiere momento a momento conforme a las vivencias que desarrollamos en nuestras vidas. Si, por ejemplo, su mamá es regañona, su mamá es agresiva, su mamá es impulsiva, ustedes pueden heredar eso a través del carácter. Si su papá es tranquilo, es pasivo, también pueden heredar eso a través del carácter. El temperamento no. El temperamento ustedes lo desarrollan con las vivencias que desarrollan o que viven día a día. Si ustedes tuvieron una vida complicada y han sufrido, pues a lo mejor ustedes tuvieron algún episodio triste, algún episodio de necesidad económica, ustedes a lo mejor pueden tener tendencias, dependiendo de su carácter, a desarrollar un temperamento fuerte si es que no se dan por vencidos, o pasivo, darse por vencidos conforme a las situaciones que nos presenta la vida. Entonces el carácter se puede heredar, se hereda de hecho, el temperamento no se hereda, ¿ok? Y esto obviamente atiende a aspectos de carácter genético. Y, por ejemplo, la emotividad y las impresiones, todo eso es una cuestión caracterológica. Por eso la caracterología estudia desde el punto de vista genético cuál puede ser el carácter o la personalidad de un criminal, cuál es su manera de ser, cómo se comporta. Y René Resten, se los escribo, esto es bastante interesante. René Resten lo que hace es definir cuántos tipos de caracteres existen. Según él existen 8 tipos de caracteres. Existe la persona que es nerviosa, la persona que es apasionada, la persona que es colérica. La persona que es colérica es una persona explosiva. Una persona sentimental, este es otro carácter, una persona sentimental, una persona sanguínea. Una persona sanguínea es aquella persona impulsiva, una persona que no piensa las cosas antes de hacerlas. Una persona flemática. Las personas flemáticas es el típico perfil de la persona tranquilita, la persona que está ecuánime, que nunca se pone nerviosa, siempre está en un estado de paz constante. Está el carácter amorfo, un carácter que es constantemente cambiante. Las personas que de pronto son sanguíneas o sentimentales o apasionadas o sentimentales, momento a momento, no se puede definir específicamente porque presenta varias características en cuanto al carácter. Y por último, la persona apática, cuando no me contestan mis alumnos, los que son inertes a las situaciones, las que son indiferentes, las que les da igual todo. Estos son los 8 tipos de caracteres desde el punto de vista de René Resten. ¿Tienen alguna duda? Esto es interesante porque si se dan cuenta desde el punto de vista biológico, médico, ya podemos entender que parte de nuestra personalidad sí puede estar definida genéticamente. Parte sí y parte no. Hagan el ejercicio ustedes. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Ok. Por ejemplo, y también se dedican a hacer este tipo de exámenes en personas desde el punto de vista cromosómico, que es lo que platicábamos, personas, hombres, mujeres, hermafroditas, en estudios en homosexuales. Justamente antes hay un libro que está, o hay un catálogo de enfermedades que está establecido por la propia Organización Mundial de la Salud. Ya sabemos que los tiempos cambian momento a momento y algunas enfermedades mentales que antes estaban clasificadas de acuerdo a la OMS ya no lo están. Por ejemplo, de acuerdo a esta caracterología y a esta predisposición genética, antes la Organización Mundial de la Salud consideraba que el homosexualismo o las personas homosexuales eran enfermas. Obviamente ha cambiado nuestra civilización, nuestro momento histórico, y ya no hablamos de una enfermedad en torno a los homosexuales, ya hablamos de preferencias. Entonces, estos estudios y en torno al desarrollo
de la personalidad de estas personas son las que se platican con base en los estudios de René Resten y René Lessen. ¿Alguna duda de esto? No, profe. Ok. Vamos a hablar ahora de otro autor, es Colbert. Se los escribo. Colbert habla de una teoría que se llama la teoría del desarrollo moral. La teoría del desarrollo moral. Recuerde que la moral es una rama de la filosofía que estudia lo bueno y lo malo, pero desde el punto de vista general, colectivo, qué es lo bueno y qué es lo malo para la sociedad. Y la ética estudia lo bueno y lo malo, pero desde el punto de vista individual, qué es lo bueno y qué es lo malo para mí. Entonces, desde el punto de vista de Colbert, el juicio moral de las personas o la idea de la moralidad, qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros, se puede establecer a través de tres etapas. La primera etapa se le conoce como etapa premoral. En la etapa premoral, nosotros, o una persona que se encuentra en la etapa premoral, se va a caracterizar por buscar las gratificaciones de manera inmediata, va a querer evitar los castigos. En pocas palabras, a las personas que se les hace fácil, se me hizo fácil, me encontré un billete de 50 pesos en la calle y lo tomé, no me importa si se le cayó a la señora de atrás, se me hizo fácil. Yo necesito dinero, si tengo que robarme una caja fuerte, lo voy a hacer. Se me hace fácil, no tengo ningún tipo de reprimenda, ni de repercusión, ni tampoco tengo ningún tipo de remordimiento moral, simplemente lo busco mi satisfacción, una gratificación inmediata, fácil, como dirían, la ley del menor esfuerzo, dinero fácil al menor esfuerzo, y obviamente buscaré burlar a las autoridades, no me importan las consecuencias, ¿ok? Esa es la etapa premoral. Una segunda etapa, que es la etapa convencional. La etapa convencional, las personas que se encuentran en este estadio, en la etapa convencional, son personas que se caracterizan por acatar reglas de conducta. Son personas que no tienen ningún conflicto en acatar las instrucciones. Si yo tengo un jefe muy regañón, pues bueno, ni modo, me tocó un jefe regañón, lo único que me toca es seguir las reglas y adelante. Profesan un respeto a la autoridad. No tengo problemas con que tenga un instructor que me dé ciertas instrucciones en cumplirlas, no tengo problemas en cumplir el contenido de la ley, no tengo problemas en seguir instrucciones de un superior jerárquico, porque hay personas que se enojan si tienen jefes, que se enojan si tienen jefe hombre o jefe mujer y no les gusta tolerar ningún tipo de instrucción y no acatan la figura de la autoridad. Este no es el caso del convencional o de la etapa convencional. Las personas estas que están en este estadio, pues no tienen ningún problema y acatan las normas de la autoridad. Y un tercer estadio es conocido como la moralidad autónoma. La moralidad autónoma, jóvenes. ¿Alguna duda hasta ahorita? Ok. Las personas que se encuentran en este estadio de la moralidad autónoma son personas totalmente exageradas. Contrario al premoral, son personas que tienen no nada más un respeto, un profundo respeto a los derechos, un profundo respeto a los derechos. Tienen un profundo respeto a los derechos. Tratan de proteger en todo momento las opiniones o los principios morales universales. Son esas personas que te reclaman en los lugares, oiga, ¿por qué tiró una colilla en la calle? ¿Por qué tiró basura? Pueden llegar a enojarse. Levántese ahorita mismo, cédale el asiento a la señora. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Y pueden llegar a crear conflictos. Usted es un pecador porque no fue el domingo a la misa. Estas personas que de manera exagerada tratan de profesar estos principios o estos segmentos de la bondad y la maldad. ¿Sí me entendieron o no, muchachos? Sí, profe. Sí, profesor. Ok.
Bueno, y vamos a entrar al estudio justamente de las teorías clínicas de la personalidad. Esto sí va a ser muy importante para sus investigaciones y sobre todo para el ejercicio de su vida profesional. Teorías clínicas de la personalidad. Teorías clínicas de la personalidad o sobre la personalidad. Les había comentado que hay diversos trastornos de la personalidad. De hecho, les había platicado o comentado cuando estudiamos al propio Hesnard que había algunos trastornos que podían ser, o algunas enfermedades mentales, que son patologías, que podían derrapar en lo esquizofrénico. El esquizofrénico, ya les había comentado, que es una persona que de pronto puede tener visiones que no está adecuado con la realidad. Los paranoicos, las personas que tienen algún tipo de trastorno de locura, o tienen algún tipo de delirio, delirantes crónicos, las personas que tienen una idea recurrente y se obsesionan con ella, delirio de persecución, una persona que tiene un delirio de persecución, está viendo a todos lados, está volteando, siempre trae un espejo para ver hacia atrás quién lo está siguiendo. Los trastornos maníaco-depresivos, maníaco viene de manía, que era lo que yo les comentaba, manía significa enfermedad, llevar la depresión a un nivel enfermizo, y algún episodio psicótico. El episodio psicótico, cuando ustedes pierden la razón y tienen algún trastorno agresivo, pierden la conciencia, pierden la razón y se portan de manera agresiva, se salen de sí, se enojan tanto que empiezan a pegarle a todo el mundo y se vuelven totalmente inconscientes. Hay enfermedades o trastornos graves o agudos como las toxicomanías, por ejemplo, las personas que tienen alguna adicción, pero desde un punto de vista ya patológico, obviamente somático, el cuerpo me pide y me pide y me pide la sustancia. El famoso síndrome de abstinencia, con una persona se desintoxica, puede llegar a hacer cualquier tontería en ese inter, sudan, vomitan, muchas situaciones. Hay trastornos demenciales, personas que se les olvidan las cosas, personas que por la edad o por alguna enfermedad pueden llegar a olvidar, como la demencia senil, como la enfermedad del Alzheimer. Y vamos a hablar del más representativo o del que justamente los criminólogos han referido más sus estudios, y me refiero justamente a la personalidad psicopática. Vamos a hablar de los psicópatas, la personalidad psicopática. Los psicópatas pueden presentar este cuadro o pueden ser psicópatas o tener ese trastorno mental por varios motivos, por varias razones. Y vamos a fundamentarlo en autores. Por ejemplo, el propio Benjamin Ruech, se los escribo. Recuerden que una psicopatía viene de psique, que es mente, y patos, que significa enfermedad. La psicopatía es una enfermedad de la mente. Eso significa un psicópata, un enfermo mental. Y Benjamin Ruech no aboca o no estudia o no define que los psicópatas sean necesariamente unas personas peligrosas o locas. Una persona que está enferma de la mente no necesariamente es psicópata. Hay muchas enfermedades de la mente. Y Benjamin Ruech utiliza un término que hoy es totalmente contradictorio a nuestros derechos fundamentales, porque a los psicópatas decía él que eran idiotas mentales, idiotez mental. De hecho, nuestro Código Civil en algún momento, en el 450, hablaba de los incapaces legales y hablaba también de estupidismo o idiotez mental. Evidentemente, eso es hoy en nuestros días una total discriminación y una total alegoría a hacer alguna ofensa a los enfermos con algún trastorno mental. Hoy hablamos de personas con capacidades diferentes, personas con algún síndrome, personas enajenadas, pero bueno, estas eran las teorías primordiales. Entonces, Benjamin Ruech en principio llama a los psicópatas o a los enfermos mentales como idiotas mentales. Después tenemos a Pritchard. Pritchard habla justamente de la locura moral. Recuerden que César Lombroso hablaba del famoso delincuente loco o moral dentro de este catálogo de delincuentes que él desarrolló. El delincuente loco o moral, desde el punto de vista de César Lombroso, era una persona que se caracterizaba por su inteligencia, se caracterizaba a lo mejor porque
pudo haber sufrido algún abuso sexual de menor y tiene la capacidad intelectual suficiente como para poder fingir cambios de humor. No sabemos si cuando se está riendo es porque sí está loco o porque no está loco. Son personas que tienen preponderancia a ejecutar delitos del orden sexual, como abusos sexuales o violaciones o corrupción de menores hoy en nuestros días, pero por su estado de ánimo y porque les gusta llevar las emociones al extremo, se emocionan en un primer instante y ya cuando van a llevar a cabo el acto sexual o la penetración, sufren de disfunción eréctil. Esa es una de las características del delincuente loco o moral. Desde el punto de vista de Pritchard, y hablamos de un loco moral, asumimos a los psicópatas como locos. Estos fueron los primeros términos que se aplicaron a los psicópatas. Tenemos, por ejemplo, a Kandinsky. Kandinsky lo que nos va a comentar es que la psicopatía o la enfermedad mental inicia desde los primeros años de la niñez. Si somos psicópatas, vamos a transmitirlo, vamos a exteriorizarlo desde que somos niños, desde la época de nuestra infancia, desde las épocas más remotas. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Hay un gen de la psicopatía o no? Pues yo había leído una vez un informe que decía que el psicópata puede nacer y al mismo tiempo puede hacerse, depende de su entorno social que lo rodea. Ok, interesante eso. ¿Los demás? Yo hace unos días, profesor, escuché en un podcast que decían que los psicópatas pueden pasar como personas normales y que mayormente son personas que están en el poder y que, bueno, fue lo que escuché. Ok, muy bien. ¿Qué opinan los demás? Yo, profe, pues yo creo que es de los dos, ¿no? Porque, bueno, ya nos dice que algunos genes se heredan. Entonces, si algún familiar tuvo en algún momento un momento de psicopatía o tuvo o fue psicópata, pues pudimos o tenemos la tendencia a poder heredarlo, ¿no? Y aparte, pues a desarrollarlo. Si en nuestra infancia o en nuestra vida tuvimos algún momento, como él lo dijo, de a lo mejor que queremos venganza o nos dejó traumados, yo creo que podemos desarrollarlo también. Entonces yo creo que es de las dos. Ok. Y hay autores incluso que asocian la homosexualidad con la psicopatía y muchas otras figuras. ¿Ustedes qué creen? ¿Esto también es genético? ¿Si hay predisposición o no hay predisposición? ¿Influye en la psicopatía? ¿Qué opinan ustedes? Pues yo digo que es genético, por lo mismo de los cromosomas y los genes, que se puede colar algún cromosoma que no debió o algún gen y pues puede provocar eso. Pues con base en esos estudios que estamos desarrollando, el propio René Lessen les contestaría que efectivamente hay una parte genética y hay una parte que no es genética. Recuerden que el carácter se puede heredar y entendiendo en el carácter algún rasgo de su personalidad. A lo mejor algunas personas sí tienen algún tipo de predisposición genética para llevar a cabo algunas conductas. Eso lo podemos establecer a través del carácter. Y la otra parte es la parte justamente temperamental. El temperamento lo desarrollamos. Por eso, autores como un señor que se llama Bechterev, se los escribo, concuerdan justamente con lo que ustedes están comentando. Hay dos tipos de psicópatas, o hay dos tipos de psicopatía. Los psicópatas congénitos y los psicópatas adquiridos. Los psicópatas congénitos son aquellos que tienen algún carácter que propició esta enfermedad mental en los delincuentes. Y los psicópatas adquiridos son aquellos que se volvieron psicópatas o que desarrollaron esta enfermedad mental en torno al temperamento, en torno a la personalidad que desarrollaron con sus propias vivencias. Esto es lo que comenta Bechterev, que es muy concordante con lo que ustedes están diciendo. Y después de estudiar estas corrientes criminológicas, que nos faltan dos todavía, vamos a estudiar algunos psicólogos importantes, como el propio Sigmund Freud. Tenemos un capítulo específico para él, pero ahorita lo tenemos que retomar, porque desde el punto de vista de su teoría, que es el famoso psicoanálisis, Freud
pudo determinar que hay dos tipos de delincuentes. Delincuentes con sentimientos y delincuentes sin sentimientos. Esto desde el punto de vista freudiano, claro está. En pocas palabras, hay delincuentes que cuando cometen un delito pueden no tener ningún tipo de remordimiento. Y hay otros que sí. Híjole, es que le robé a la señora y pobre señora, se va a quedar sin comer hoy y a lo mejor tenía familia y pues ni modo, yo lo necesitaba, pero es que sí me siento mal. Y hay psicópatas que pues, pueden matar y no sienten feo, no sienten mal. No se sienten mal ellos. Esos son los dos tipos de enfermos mentales o los dos tipos de delincuentes que podemos entender en torno a estas teorías psicoanalíticas de Freud. Y nos sirven de mucho, porque justamente uno de los rasgos de los psicópatas es que presentan una insensibilidad total a las circunstancias. Uno de los rasgos por virtud de los cuales ustedes pueden identificar a un psicópata es porque no tienen sentimientos, no son empáticos con los demás. Pueden ver a una persona desangrarse, pueden ver a una persona llorar y llorar en un funeral álgido y no sienten nada, les es totalmente indiferente. Esa es una característica marcadísima de una conducta psicópata. Y los estudios, de Freud nos han ayudado a determinar estos signos. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? No, profe. Ok. Seguimos con esto de la psicopatía, con un autor conocido como Trillat. Y desde el punto de vista de Trillat, un psicópata puede tener 5 tipos de reacciones diferentes. 5 tipos de reacciones. Por ejemplo, si nosotros, puede ser que los psicópatas sean claustrofóbicos, porque si nosotros encerramos a un psicópata, los psicópatas tienen tendencia hacia las fugas. Son personas que no pueden estar mucho tiempo en un lugar determinado. Los psicópatas, desde el punto de vista de Trillat, tienen tendencia al suicidio, que es un tema importantísimo, que desde el punto de vista criminológico ustedes también tendrían que proponer cosas en nuestra sociedad. Un enfermo mental que puede tender al suicidio o tener conductas autodestructivas, ya vamos a hablar de eso. Incluso hay psicópatas que gozan al momento en que se infligen dolor. Hay personas que toman un cúter o una navaja y se empiezan a hacer algún tipo de cicatriz en los brazos. Incluso algunos autores, como el propio Trillat, habla y menciona que las personas que tienen tendencias a los tatuajes son tendencias o son personalidades que tienen algún tipo de placer al dolor y que pudieran tener algún rasgo de psicopatía. Repito, son tendencias y son postulados criminales. Es lo que dicen estos señores. ¿Ok? Otro tipo de reacción o de conductas que pueden presentar los psicópatas es la ambivalencia. Los psicópatas pueden llegar a presentar más de una personalidad y de manera intencional, no confundir con un trastorno, porque hay un trastorno que se llama trastorno de doble personalidad o de múltiple personalidad. ¿Han visto la película de Fragmentado? ¿Alguien la ha visto? Sí, yo. Ok, pues ese señor, ese muchacho, tiene un trastorno de múltiples personalidades. Psicológicamente hablando, tenía o asumía que existían varias personalidades o varios egos o alter egos en su mente. Ego significa yo en latín. Si ustedes pudieran conjugar algún verbo latín que tiene bastante complejidad, ego significa yo. O sea, varios yos alternos, varias personalidades alternas. Eso es un alter ego, un yo alterno. ¿Ok? Entonces, eso es referente al trastorno de doble personalidad, muy distinta a la ambivalencia. La ambivalencia refiere a una persona que de pronto tiene una personalidad reprimida, que puede ser frágil, que puede ser sensible, que puede ser tímida, y de pronto, en un momento de su vida, es una persona extrovertida, es una persona abierta, es una persona que se suelta a reír a carcajadas, y luego es una persona triste, y luego es una persona maníaco-depresiva. Entonces tienen varias personalidades, pero sin dejar de estar conscientes de que son ellos mismos. No sé si me explica. Varios trastornos y varios tipos de caracteres a la vez. ¿Sí me doy a entender o no? En eso reside la ambivalencia.
Los psicópatas, desde el punto de vista de Trillat, también pueden tener tendencia hacia el alcoholismo. Personas que toman, pero no de una manera sana. Puede ser sano tomarse 2 copas, 3 copas, pero el psicópata lo que va a hacer es tomar de manera autodestructiva. Personas que tienden a infligirse algún daño, personas que toman hasta tener el famoso delirio, el delirium tremens, cuando empiezan a tener visiones, tener pérdida de conciencia de la realidad, personas que ya son dependientes y que somática o corporalmente ya tienen daños bastante arraigados con motivo directo del alcoholismo. ¿Okay? Toxicomanías. Las toxicomanías justamente es esa serie de adicciones que tenemos a fármacos, que tenemos a sustancias, cocaína, heroína, éxtasis, LSD, todas esas sustancias, estas drogas que pueden ocasionar algún trastorno en el psicópata. Conductas antisociales. Y aquí voy a hacer un paréntesis. No es lo mismo antisocial, y creo que ya lo habíamos platicado. No es lo mismo una persona antisocial que una persona asocial. Son 2 términos totalmente diferentes. Una persona que es asocial se considera apartada de la sociedad porque no le gusta convivir. Son personas que ni para bien ni para mal no quieren convivir, se apartan de la sociedad porque consideran nociva la sociedad para ellos mismos. Entonces no les gusta convivir, son personas apartadas, que se encierran en sus recámaras, que se encierran en sus casas, de ninguna manera conviven. En cambio, las conductas antisociales son conductas que ya transgreden o que ya nos afectan socialmente, como un delito. Una persona que mata a otra, una persona que viola y está suelta en la sociedad, pues es un peligro inminente para todos. Eso es una conducta antisocial, una conducta que afecta a la sociedad. Esa es la diferencia. Y obviamente los psicópatas tienen bastantes tendencias hacia las conductas antisociales y obviamente son conductas de tipo anormal, son conductas anormales. ¿Okay? ¿Tienen alguna duda de esto que comentaba Trillat? No, profe. Ok. Y podemos hablar de otro más, que es Henderson. Henderson, que también habla de los psicópatas. Desde el punto de vista de Henderson, hay psicópatas que son inadaptados. Generalmente los psicópatas no se adecúan ni suelen adaptarse a un núcleo social estrictamente diseñado porque son personas inquietas, son personas muy con poca tolerancia a la frustración, son personas altamente intelectuales y por lo tanto desdeñan a las personas que no consideran que están a su altura intelectual. Son personas entonces que no logran adaptarse a cualquier tipo o a cualquier grupo social, que sí hay psicópatas que pertenecen a ciertos grupos sociales, pero son selectivos, suelen ser selectivos en las personas o en las amistades o con la gente con la que interactúan. Hay psicópatas que también tienen conductas o que tienen un perfil agresivo. Las personas pueden perder el control en cualquier momento y nos pueden hacer daño. Imagínense una persona con esas características y luego con las características que nos comentaba el propio César Lombroso, esta predisposición en el rostro, mal encarados, corpulentos, pues prácticamente es un cóctel de enfermedades mentales y puede ser bastante nocivo. Los psicópatas, desde el punto de vista de Henderson, también pueden ser creativos. Son altamente inteligentes, tienen una inteligencia arriba del estándar de lo normal. Por eso es que son creativos, pueden llegar a ser diseñadores, ingenieros, pueden proponer ideas novedosas en su campo de trabajo y esa es una de las características de acuerdo a Henderson. ¿Alguna duda? Bueno, hablamos ahora de Robert Lindner. Se lo escribo. Robert Lindner. Robert Lindner lo que nos comenta es que los psicópatas tienen tendencias para ser impacientes, tienen trastornos y tienen poca tolerancia a la frustración. Seguramente lo han visto en algunos casos. Algunas personas que de pronto están esperando en una sala, en una reunión, los tenemos esperando y pueden llegar a tener tics nerviosos. La típica persona que está sudando de las manos o que tiene la pierna, que la pierna siempre la está moviendo. Siempre la está moviendo.
A ver, tranquilos, no muevan las piernas o los pies, ¿no? O personas que de pronto pueden llegar a sudar, frío. Todas esas personas tienen tendencias justamente psicópatas. Son personas también que pueden ser megalómanas. ¿Quién sabe en qué consiste la megalomanía? No, profe. Megalómanos son personas que, y todos conocemos uno, se los puedo asegurar, son personas que tienen la impetrante necesidad de estar recalcando sus logros frente a los demás. Es que yo saqué 9 en mi examen, pues yo saqué 9.2, Es que yo nadé 5 kilómetros, pues yo nadé 5.7 kilómetros, Yo me aprendí todo para el examen, pues yo me aprendí para 2 exámenes más, Son personas que tienen la necesidad constante de estar recalcando o de estar reforzando sus logros frente a los demás, justamente porque tienen algún tipo de conflicto o de algún tipo de trastorno o de complejo de inferioridad. Es un trastorno, por supuesto que la megalomanía es un trastorno mental, claro que sí, es un trastorno mental. Entonces, este tipo de personas naturalmente necesitan o requieren asistir, dependiendo de la gravedad, ya sea con un psicólogo o con un psiquiatra, porque a lo mejor hay razones que el psicólogo nos puede ayudar a desentrañar para comprender por qué un megalómano es así. Un megalómano puede llegar a comprender justamente su conducta. A ver, ¿por qué soy así? ¿Por qué tengo que estar recalcándole a los demás que soy uno más que ellos? Pues porque a lo mejor tengo algún complejo de inferioridad, me siento vulnerable frente a los demás, me siento menos frente a los demás. ¿Y por qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? A lo mejor el psicólogo o el psicoanalista, desde el punto de vista freudiano, me va a apoyar a lo mejor con una terapia hipnótica para poder entender que de chiquito a lo mejor mis papás siempre me decían de ¿y este niño qué va a saber? Puede ser, claro que sí. Imagínense este cuadro, claro que sí. Un cuadro familiar donde una pareja, papá y mamá, tienen un niño. ¿Me pueden silenciar por ahí el micrófono? Gracias. Sí, se sienten atacados, por supuesto que sí. Pero imagínense este cuadro. Un matrimonio, fíjense de qué manera podemos afectar a las personas sin quererlo. Imagínense un matrimonio donde la mamá, la esposa es la dominante y toda la vida se la pasa haciendo de menos al marido. ¿Tú qué vas a saber? Pobre hombre, pobre tonto, ¿tú qué? Tú no tienes la capacidad, o al revés, un hombre que siempre se la pasa sometiendo a la mujer. Tú eres mujer, ¿tú qué vas a saber? Tú no tienes la capacidad, tú eres tonto. Y tienen una hija. Pues obviamente los niños perciben todo eso. Y el niño inmediatamente va a asumir esas conductas. Es que yo soy mujer y soy menos. Es que yo cuando sea marido voy a ser menos. Y entonces, pues por ser hombre soy menos, o por ser mujer soy menos. El día de mañana esos trastornos generan inseguridad. Y bueno, se vuelven de alguna manera personas megalómanas. Eso es un caso, se puede deber a muchas situaciones, pero eso es un caso que es clínicamente muy común. Sí, se sienten atacados precisamente porque tienen algún trastorno de inferioridad. ¿Ok? Entonces, los psicópatas son megalómanos por esto. También son exigentes. Los psicópatas pueden tener cierto grado de exigencia justamente por tener un grado de intelecto superior a la media, pueden llegar a tener algún tipo de gusto sofisticado. ¿Qué película les tocó a ustedes analizar? El dragón rojo. El dragón rojo. El dragón rojo. Ustedes pueden apreciar a todas luces cómo existen ese tipo de gustos o de tendencias hacia la música clásica, hacia el buen comer. Independientemente de que hablamos de caníbales, podemos hablar de un gusto hacia las buenas costumbres, una tendencia hacia lo superiormente intelectual, según los psicópatas, a luz o la inteligencia de estas personas. ¿Ok? Son personas que pueden llegar a ser extremas en sus emociones, les gusta vivir la adrenalina a todo lo que da. Son personas que les gusta exponerse al peligro. Yo me voy a subir a un carro y tengo que correrlo a 200 por lo menos, porque si no, no siento nada. Tengo que tener una moto y sentir lo que es la velocidad, porque si no, no siento nada. Y podemos sentir placer cuando nos estamos poniendo
en riesgo en estas emociones extremas. Incluso puede llegar a ser tan trágico como vamos a subirnos 5 veces a la montaña rusa, puede llegar a ser algún tipo de signo. Y tienen algún tipo de, los psicópatas tienen una fijación muy extrema con el tiempo, una fijación temporal. A lo mejor para ellos pueden sentir que el tiempo transcurre más rápido o más lento. A lo mejor están asesinando a una persona y para ellos han pasado 2 minutos y en realidad pasaron 5 horas, o viceversa. Tienen algún tipo de fijación o de conflictos temporales. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesor. Podemos hablar también de María de la Luz y Lima Malvido, que es justamente la esposa de Luis Rodríguez Manzanera. Recuerden que esta esposa de Luis Rodríguez Manzanera se abocó mucho en sus estudios a analizar o hacer un análisis en torno a la victimología, pero también habló de psicópatas. Desde el punto de vista de Lima Malvido, los psicópatas pueden llegar naturalmente a ser personas inestables, agresivas, a todas luces. Bueno, y lo que sigue entonces es, vamos a hacer una serie de conclusiones a la luz de la criminología clínica, de los rasgos específicamente sugeridos para los psicópatas. ¿Cuáles son las características principales de los psicópatas a la luz de la criminología clínica? Pero primero los dejo respirar 10 minutos, son 2:09, nos vemos a las 2:19, por favor.